Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. Hasta mientras, no se olviden de colocar sus dos nombres y dos apellidos en el chat y de marcar su asistencia en el aula virtual. No he revisado si es que ya me han actualizado los deberes. Esto revisé el lunes. Entonces, bueno, ahí están faltando los puntos de actuación en clase. Nos queda la siguiente semana. Es un punto que deberían de tratar de participar para tener puntaje, un punto que se están perdiendo aquí. Y tenemos dos deberes, de los cuales uno, bueno, ya solamente un grupo me parece que envió, y faltarían los demás grupos. No se olviden de ver que tenga yo permisos para ver esos archivos, y también poner los integrantes de su grupo y poner su porcentaje de participación, si es que es requerido, ¿no? Bien, déjenme ver por acá. Ya, aquí, en lo que es el aula virtual, no hay mayores cambios. Los únicos cambios tal vez es de que ya les he subido documentación en cuanto a lo que hemos visto: introducción a Ubuntu, estudios y certificaciones, lo que estamos viendo, y ethical hacking, que es lo que nos tocaría ver hoy día. Actividades, no tenemos actividades, pero lo que sí es que tenemos es una lección. Esta lección número 4, que sí va para el primer parcial, es decir, que la tienen que realizar a más tardar esta semana, porque recuerden que la siguiente semana, la semana del 15 de febrero, ya son los exámenes. Esta lección número 4 abarca los temas de estudios y certificaciones, y también lo de introducción a Ubuntu, si no me equivoco. No, miento, me equivoco. Abarca estudios y certificaciones y abarca ethical hacking, ¿no? Entonces, consideren eso. Antes de dar la lección, tienen que haber revisado el material. Esas serían las novedades, ¿no? Entonces, vamos avanzando porque, como ustedes ven, pues la unidad número 1 es bastante larga y todavía no la terminamos. Ya, entonces nos habíamos quedado en estudios y certificaciones. Anteriormente a esto habíamos visto lo que comprende sacar un certificado de auditor, ¿verdad? Como para ver qué ha ocurrido en nuestra institución. Y también tenemos un certificado a nivel de ciberseguridad, que es el NIST, ¿verdad? Y este certificado de la NCSF es para los profesionales de ciberseguridad, para desarrollar habilidades en poder diseñar y construir y probar y administrar un programa de ciberseguridad dentro de un marco de ciberseguridad NIST, ¿no? Entonces, cada una de estas son empresas de organizaciones de seguridad que dan sus propios certificados. El certificado de la Fundación NCSF, este de aquí, pues es para profesionales de negocios, profesionales de tecnología de información, para obtener un conocimiento básico del NCSF para poder realizar su trabajo. Esta capacitación de esta fundación va a servir para mejorar el vocabulario NCSF de la organización. Es decir, está orientado para una metodología en particular, ¿no? Bien, también tenemos el certificado de practicante NCSF. Este de aquí sirve para diseñar y construir programas que funcionen integralmente dentro de la ciberseguridad, para poder programas de gestión de riesgos, eh, para minimizar los riesgos, para proteger activos críticos, ¿no? Entonces, para esto sería este certificado de aquí. Bien, también tenemos un certificado para los profesionales en seguridad en la nube, lo que es el CCSP. Entonces, esto es como, si se dan cuenta, hay certificados como para cada área, ¿no? Para que cada área esté cubierta. Todas estas áreas pueden ser atacadas, ¿no? Entonces, debemos de cubrir para todas estas áreas. Déjenme que pase el avión.
Ya, entonces este certificado de aquí va a servir para eh, poner en práctica la seguridad de las tecnologías de información. Eh, Generalmente, la mayoría de las organizaciones no trabajan con entornos en la nube, aunque esa es la tendencia, pero todavía no se han mudado, estamos en una transición. Aquí dice que el 84% de las soluciones de seguridad tradicionales no funcionan en la nube, es decir, que las nubes no están protegidas. Sin embargo, las empresas que ofrecen alojamiento en la nube, estas empresas sí tienen altos estándares de seguridad, por eso yo confiaría en que la información está un poco más segura ya. Lo que a mí no me parece es que cuando usted sube la información a la nube, no está en su poder. Si usted no paga, ¿quién le garantiza que usted va a recuperar su información? No digo que vaya a estar demoroso no pagando, pero de todas maneras, si se supone que la información es suya, eh, es un poco difícil confiar en que la tenga una tercera persona, ¿no? Algo así como que usted tenga su casa y diga, bueno, esta es mi casa, pero le voy a dar a fulano que viva allí, ¿verdad? Y luego usted quiere ir a su casa y fulano le dice, no me has pagado, no puedes entrar a la casa. Entonces, es algo así, ¿no? Bien, esta certificación CSP va a servir para que los profesionales tengan práctica en el conocimiento de la arquitectura, diseño y operaciones y servicios de seguridad en la nube, ¿verdad? Que son, digamos que están en riesgo porque lamentablemente para llegar a la nube tenemos que pasar por el Internet. Y entonces allí pues tenemos, es como que usted quiera ir a un barrio donde usted está cómodo, pero tenga que pasar por el barrio bajo. Entonces allí en el Internet cualquier cosa puede pasar. Esta seguridad pues pone en práctica las experiencias en tecnologías de información y arquitecturas de tecnologías de información, el tema de la gobernanza, el tema de la ingeniería en seguridad web y otras seguridades de las nubes, ¿no? Esta certificación abarcaría los temas que tienen que ver con conceptos de diseño y arquitecturas en la nube, algo así como que si usted va a implementar una nube, seguridad de los datos en la nube, o sea, cómo deberían estar esos datos seguros allá arriba, seguridad de la plataforma de infraestructura, es decir, ya esto tiene que ver un poco con la organización interna, operaciones en la nube, ¿verdad? Y el marco legal y el cumplimiento, ¿no? Entonces, esta es, tiene este tipo de certificación. También tenemos otro tipo de certificación para investigación forense de piratería informática, ¿no? Lo que se conoce como CHFI. Eh, en este tipo de certificado tenemos que considerar que aparte del phishing, ¿verdad? El ransomware es otro de los ataques que sigue creciendo, ¿verdad? A las diferentes organizaciones. Entonces, una persona que está orientada a esta línea de investigación forense va a tener que realizar la tarea de extraer la información para denunciar delitos de piratería informática, ¿no? Y también para poder realizar auditorías y prevenir futuros ataques, ¿no? Entonces, esta es una área que, digamos que tiene su demanda porque, como les decía, estos tipos de ataques siguen todavía en crecimiento. Estos investigadores forenses van a explorar todo, van a explorar desde el robo de una propiedad intelectual, ¿verdad? Hasta las infracciones del uso de la tecnología de información. Entonces abarcan varias áreas, inclusive lo que es el fraude por el uso indebido del sistema de información. Este certificado es una certificación que va a permitir a estos investigadores de redes mejorar sus capacidades para poder reunir las pruebas necesarias y poder hacer juicios a los infractores en un tribunal de justicia. Entonces, los que estos certificadores logren, ¿verdad? Su palabra va a ser tomada en cuenta como una decisión técnica para este tipo de delitos. Esta certificación va a cubrir los temas de respuesta a incidentes y análisis forense, recuperación de información de archivos eliminados, cifrados o dañados, examen técnico, análisis y reporte de evidencia basada en la computadora. Aquí nosotros analizamos el caso de la computadora esa allá en Angostura, me parece que fue.
entonces que está un poco dañada, pero los investigadores forenses recuperaron la información, ¿no? Eh, Recuerdo yo que el Ecuador dijo que esa información no era válida porque la custodia de seguridad de la computadora no se había respetado, lo cual podría ser válido, ¿no? Sin embargo, pues también creo que habían temas políticos, por lo cual querían desvirtuar el análisis forense. Entonces, no desvirtuaron el análisis forense, pero sí desvirtuaron la cadena de transporte. En todo caso, este tipo de certificados, yo pienso que si ustedes quieren trabajar a nivel de la legislación judicial, son muy solicitados este tipo de trabajos. Bien, tenemos un certificado de Cisco, ¿verdad? Certificado de Network Association, o lo que es este CCNA, ¿verdad? Este certificado aquí va a validar que ustedes van a poseer conocimientos y habilidades para poder proteger redes en Cisco. Como les decía, la mayoría de las redes se basan en este tipo de equipos de comunicación. Eh, este certificado, por lo menos aquí a nivel local, no es muy bueno. Hoy día está un poco, ya hoy día es un poco más común, pero por ejemplo en mi época, los que tenían estos certificados eran muy solicitados por las empresas, ¿no? Y como todas las empresas tratan temas de información, pienso yo que todavía estos certificados están en vigencia. De hecho, esto obligó a Cisco, que es una empresa orientada al desarrollo de software, pues creó un área que es la de dar cursos, y yo pensaría que el área de dar cursos tiene un poco más de éxito que el área de vender los equipos, ¿no? Porque de todas maneras los equipos son caros. Bien, ¿qué se ven en este tipo de cursos? El reconocimiento de amenazas, vulnerabilidades de una red Cisco, mitigar las amenazas a la seguridad, desarrollar una infraestructura de seguridad eficaz, ¿no? Entonces, esta certificación les va a dar sólidos conocimientos a su rol de trabajo y los va a hacer especialistas en seguridades de redes. En nuestro medio, pensaría yo que la seguridad de red que es muy importante porque por ahí estamos recibiendo la mayoría de los ataques. Bien, tenemos otro certificado que es LESES. Este es un especialista en certificado en cifrado, ¿verdad? Hoy en día, pues para poder utilizar el Internet y tener algo de seguridad, tenemos que enviar la información cifrada y tenemos que utilizar tecnologías de información que nos permiten cifrar la información. Entonces, aquí pues se verán fundamentos de criptografía simétrica, claves modernas, algoritmos, ¿verdad? Eh, Aparte, se dice que se aprende a configurar lo que es una VPN, o sea, una red privada virtual, conocimientos de ganografía, algoritmos criptográficos, etc., ¿no? Entonces, esto es un curso que tiene que ver con todos los temas de la criptografía. Pienso yo que es importante porque a veces pueden existir, eh, después de años se pueden encontrar vulnerabilidades en los protocolos de seguridad de encriptación. Entonces, es bueno estar atento con esto aquí para corroborar de que los protocolos de seguridad que se estén utilizando sean los adecuados. Ya, entonces ahí está el certificado de encriptación y hasta allí llegó nuestro tema, ¿verdad? De los certificados. Este tema de los certificados, yo tengo unas preguntas allí en la lección número 4 sobre esto de los certificados. No son son más bien de cultura general las preguntas, ¿sí? No son muchas tampoco. Ya, si se les va a acabar los megas, deje sus dos apellidos y sus dos nombres y no se olvide de marcar su asistencia en el aula virtual para que por lo menos quede marcar la asistencia. Y cuando tenga megas, pues la clase está siendo grabada, ahí puede recuperar la clase, ¿no? Entonces, bien, les decía yo que ya vimos el tema de los certificados. Este tema de los certificados hemos visto los más populares, obviamente nosotros generalmente no tenemos acceso a hacerlos todos. Si los hiciéramos todos, seríamos unos expertos en seguridad. Eh, También es cierto que no son los únicos, o sea, estos son los más populares, pero hay certificados y certificados, o sea, estos son algunos, pueden haber certificados que también sean buenos, pero de otras empresas, ¿no? Entonces, consideren eso allí. O sea, lo que les quiero decir es que esto no está escrito en piedra, estos certificados pueden variar con el tiempo, pueden aparecer unos mejores, pueden haber unas nuevas tecnologías, pueden haber unas nuevas orientaciones, y sería bueno tener un par de estos certificados como para estar preparados para el tema de seguridad digital.
Bien, entonces, de ese tema pasamos a un tema que me imagino yo que les va a interesar bastante, que es el tema del ethical hacking, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que es el ethical hacking. Eh, ya, entonces vamos viendo primero la introducción. Como ya sabemos, pues los hackers atacan a todas las empresas años tras años, ¿verdad? Y la mayoría de las empresas no son conscientes que tienen vulnerabilidades o que pueden tener sistemas peligrosos y que están expuestos día al día. Entonces la mayoría de las empresas va por allí, ¿verdad? Y no saben que están al acecho. En la vida real, por lo menos si usted ve a alguien sospechoso, ya usted le da, se pone quisquilloso y se oculta o corre o algo, pero aquí en el Internet, pues los ciberdelincuentes realmente están escondidos, no los podemos ver, ¿no? Entonces, todos están expuestos, todas las empresas están expuestas, simplemente es que los hackers no los han encontrado. Por eso se requiere que, en este caso, ustedes, profesionales de la informática, también manejen temas de seguridad para que ustedes tengan cierta capacitación y puedan ayudar a las empresas a suplir, ¿verdad?, esas vulnerabilidades y sus fallos para que ustedes los puedan corregir, ¿no? Primero los reportan y luego los corrigen. Para poder encontrar los fallos de seguridad, pues se recomienda o se ha hecho una metodología donde se hacen pruebas que se denominan pruebas de penetración, ¿verdad? O pentest test o penetración test. Estos test, pues lo que hacen es que emulan lo que haría un hacker para entrar a la empresa y lo que tratan es de saltar las medidas de seguridad que ustedes tienen y de estas maneras, pues, ingresar a sus empresas y obviamente en la empresa ustedes serían considerados como intrusos y ver qué tan lejos pueden llegar. Bien, aquí en este tema de los hackers éticos, del hacker ético, tenemos algunos términos como los black hat, los gray hats, los white hats, o sea, hackers de sombrero blanco, de sombrero gris, de sombrero negro, ¿verdad? Por acá tenemos los suicide hackers, por acá tenemos los script kits y los ciberterroristas, ¿no? Entonces son algunos términos que se manejan en el mundo de la ciberseguridad. Bien, hablemos entonces de los más famosos, que son los hackers de sombreros negros o los denominados crackers, ¿no? Entonces, en legislación informática, yo les hago ver a mis alumnos que en la legislación un hacker es considerado un delincuente, ¿sí? Entonces, en la legislación ecuatoriana no hay diferencia entre un hacker de sombrero blanco y un hacker de sombrero negro. Simplemente un hacker es una persona mala, ¿verdad? Sin embargo, esto debería reformarse para diferenciar entre un hacker y el tipo de hacker y un cracker, ¿no? El cracker netamente vendría a ser el hacker malo. Bien, este hacker de sombrero negro pues tiene maldad en su corazón, ¿verdad? Y hace actos malignos, ¿no? A la mayoría de las empresas. Entre esos actos, pues, ellos se dedican a robar contraseñas, números de tarjetas de créditos y cualquier tipo de información confidencial o delicada, ¿verdad? O a veces toman de rehén la información que está en sus equipos, como lo hace el ransomware, ¿verdad? O a propagar malware diseñado para borrar archivos, y también como lo hace el ransomware. Ya, entonces estos hackers, ¿verdad? Cuando recién se inician, comienzan como los script kids. Los script keys, ¿verdad? Son personas que quieren volverse hackers, pero que todavía no son hackers. Entonces, se descargan del internet, ya sea con algún tutor o ya sea por cuenta propia, descargan scripts, ¿verdad? Que han sido realizados por hackers que tienen más años y que ya han sido probados. Entonces, ellos se consideran hackers, pero realmente lo que están haciendo es que no tienen tanto conocimiento, sino que ejecutan herramientas que ya han sido preparadas. Entonces estos hackers serían considerados novatos, ¿verdad? Y estos novatos pues explotan las vulnerabilidades, pero no con sus conocimientos, sino con herramientas que en algunos casos han comprado a otros hackers, ¿no? Entonces, estos de aquí no son hackers, sino que son como principiantes. Bien, los kits de malware, ¿verdad? De sombrero negro se pueden vender en la Deep Web o la red oscura,
E incluso, ¿verdad? Y esto yo también me sorprendí, incluso incluyen garantías y número de atención al cliente. Es decir, imagínense ustedes, ¿no? Digo, hola, soy un hacker novato, quiero un soporte porque estoy tratando de ingresar a una red y no me funciona el script, ¿no? Parece mentira, pero bueno, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Realmente los hackers son muy organizados. Y hay que tomar en cuenta que este tipo de delincuencia es realizado por gente que tiene muchos conocimientos técnicos, o sea, que tiene educación y tiene capacidad de análisis. Entonces, han logrado crear una organización la cual es muy difícil de rastrear, ¿no? Es muy difícil rastrear a este tipo de hackers porque como son inteligentes, saben cómo protegerse. Bien, otro de los puntos que tenemos que tocar aquí es que cuando somos hackeados, no necesariamente el humano tiene que cometer un error, sino que existen métodos que ya han sido automatizados y generalmente utilizan un bot, una máquina que está recorriendo el internet para encontrar equipos que pueden ser vulnerables y poder introducirse allí, generalmente con mensajes de phishing o adjuntando vínculos, ¿verdad? Maliciosos, ¿no? Son campañas de hackeo que se hacen allí. El phishing es otro de los ataques cibernéticos que más ha crecido en los últimos años, ¿verdad? Que consiste pues en robar la información. Bien, entonces estos son los ataques que nosotros estamos siendo objetos. Obviamente un bot es un asociado que trabaja 24/7, ¿verdad? Buscando equipos descubiertos. Por lo tanto, es peligroso. Y yo les comenté a ustedes, les comenté que eh, ahora están hackeando el WhatsApp, ¿sí? Y les dije que para hackear el WhatsApp ya ni siquiera uno tiene que hacer clic a un link, ¿verdad? O dar una clave, sino que directamente desde el buzón de voz lo pueden hackear. Entonces, eso es algo para considerar. Bien, ahora hablemos de los hackers de sombrero blanco. Estos hackers tienen... A ver, dime. Y estos hackers generalmente se dedican a detectar problemas de seguridad. Ellos tienen un buen corazón pues, y tratan de ayudar a las organizaciones para que estén protegidas de los hackers peligrosos que serían sus archienemigos, los de sombrero negro. Algunas empresas contratan a este tipo de hackers porque están interesadas en conocer sus puntos débiles, es decir, que les interesa estar protegidos contra un potencial ataque. Y en este sentido, pues las grandes organizaciones son las que tienen menos tiempo de actividad y por ende tienen menos problemas en su sitio web. Esto es porque las grandes empresas invierten grandes sumas de dinero en contratar expertos para subir sus niveles de seguridad, ¿no? Entonces los hackers, generalmente las grandes empresas, pues sí les han logrado hackear, pero a veces no es porque han logrado vulnerar la seguridad, sino porque han de repente utilizado un método de ingeniería social. Sin embargo, las pequeñas empresas, pues las pequeñas empresas que somos la mayoría aquí en Ecuador, no están conscientes del potencial ataque de los hackers y generalmente tienen pocos recursos para atender sus posibles vulnerabilidades. Eh, Existe un grupo de hackers éticos que se dedican a hacer pruebas de penetración, ¿verdad? Y esta actividad consiste en encontrar puntos débiles en las organizaciones para determinar si son vulnerables a un ataque, ¿no? Entonces, eso hacen estos hackers de blanco. Pero esos hackers lo hacen de forma gratuita o son financiados por alguna compañía o cómo se financian para conseguir eso. Hay algunos que lo hacen de forma gratuita. ¿Por qué lo hacen de forma gratuita? Porque el hacker de sombrero blanco quiere reconocimiento, ¿sí? Entonces, imagínense si yo soy un hacker y yo de repente me doy cuenta que la página del instituto tiene vulnerabilidades y yo llamo a la rectora y le digo, oiga, soy un hacker, su página tiene vulnerabilidades. Le estoy llamando porque quiero que sepa que ahí tiene vulnerabilidades y le puede pasar esto, le pueden cambiar las notas o algo de esto. Entonces, pues la autoridad va a decir, uy, pero qué miedo, ¿y quién es usted? ¿Y cómo así me ayuda? Y yo le digo, no, yo soy fulano de tal. Y de repente la autoridad, pues en agradecimiento dice, ah, ya, entonces, ¿sabe qué? ¿Qué le parece si viene a dar una charla? Le agradezco por la información y ese tipo de cosas. Entonces lo hago por el reconocimiento.
Pero la mayoría de los hackers, ¿verdad? De sombrero blanco, pues obviamente tienen que comer, de algo tiene que servir toda esa tecnología, conocimiento, ¿verdad? Que tienen. Entonces ellos generalmente crean sus propias empresas de seguridad donde las organizaciones los contratan, ¿verdad? Para que suban los niveles de seguridad de la empresa. Y así es como viven, ¿no? Entonces estos hackers, pues en la mayoría de los casos, sí cobran, ¿sí? Pero algunos no cobran. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron, hace años hubo un ataque aquí en el Ecuador. Este, ya no recuerdo bien la historia, pero el ataque que recibió el Ecuador no fue detectado por el Ecuador. El ataque que recibió el Ecuador fue detectado por una empresa israelita. La empresa israelita soltó un bot para ver dónde estaban los ataques del mundo y se dio cuenta que Ecuador estaba siendo atacado y que están siendo hackeadas unas páginas, ¿no? Entonces, esta empresa, ¿verdad? Que no tenía nada que ver con el Ecuador, estaba en Israel, llamó al Ecuador, se puso en contacto con el Ecuador y así como que solidariamente le dijo, oye, no vayas a pensar mal, yo soy una empresa de seguridad de Israel, yo estaba haciendo pruebas para probar un bot que revisa las seguridades y encontré que tú tienes unos servidores que están vulnerables y que están siendo hackeados, ¿no? Entonces, te aviso, no creas que soy yo, te aviso para que pongas los niveles de seguridad. De esta manera, pues, esta empresa israelita dice, oh, yo encontré una debilidad en los servidores del Ecuador, en instituciones del gobierno del Ecuador, ¿verdad? Y entonces obtiene más reconocimiento, ¿no? ¿Y qué más reconocimiento que nuestros expertos de seguridad del Ecuador no se dieron cuenta que estábamos siendo atacados y que estábamos siendo hackeados y una empresa del otro lado del mundo, en Israel, ¿verdad? Y ni siquiera nos estaba buscando, sino que nos encontró por casualidad que estábamos siendo hackeados. No creo que nos haya cobrado, pero lo que sí creo que sucedió es que el Ecuador contrató a esa empresa para que de una vez nos ayude a subir los niveles de seguridad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese hacker de sombrero blanco se ganó su trabajo porque obviamente es como que un doctor le dice a usted, usted tiene muchos doctores y usted no sabe por qué le duele la espalda, y de repente llega un doctor que pasaba por ahí y le dice, oye, eso que tú tienes es una desviación, es un aplastado de disco allí, ¿verdad? Esto con este tratamiento se te puede quitar. Y entonces usted le dice, gracias doctor, usted ha sido el único que me encontró el daño. ¿Sabe qué? De una vez que usted me encontró el daño y me lo comunicó así, ¿qué le parece si mejor sigo su tratamiento para quedar bien? ¿No? Porque ya ganó confianza. Entonces, eso es lo que ocurre con esta empresa. Se ganó la confianza, pues, y obviamente tiene un renombre. Porque, eh, ¿cómo hubiera quedado esa empresa si hubiera dicho, oye, te aquí Ecuador? ¿No? Y siendo una empresa de seguridad. Entonces, quedó muy bien porque fue noble al comunicar al Ecuador, ¿verdad? Y avisar que eleven su seguridad, ¿no? Y después se ganó el asesoramiento. Bien, entonces estos hackers de sombrero blanco pues tienen algunas tácticas y técnicas que van a poner en movimiento para detectar vulnerabilidades. Primero tenemos la ingeniería social. Esta ingeniería social pues revisa las debilidades de Carnegie Wilson. Esta es la preferida por los hackers porque la ingeniería social es más fácil y es más rápido vulnerar a una persona que vulnerar a un sistema, ¿no? La persona se equivoca, el sistema no se equivoca. La persona puede ser manipulada y puede ser engañada, el sistema no. Entonces, aquí en la ingeniería social, pues se trata de engañar al usuario para que nos dé sus credenciales de autentificación de un determinado sistema, ¿verdad? O en los casos más comunes, para poder robarle la información para hacer transferencias bancarias a favor del hacker, ¿no? Entonces, esta es una técnica que se utiliza. Los hackers de sombrero blanco la utilizan no con la finalidad de aprovecharse, sino con la finalidad de medir si los usuarios de una determinada organización están preparados para saber manejar este tipo de ataques, ¿no? Y como les decía, pues esta es una de las debilidades que todavía se mantiene. Todavía hoy en día es la primera técnica de phishing. Bien, segundo, tenemos las pruebas de penetración. Estas pruebas de penetración van a permitir encontrar vulnerabilidades y puntos débiles en las defensas cibernéticas, ¿verdad?, de la organización. Y esto va a permitir, una vez que han sido detectadas, va a permitir corregir dichas vulnerabilidades
¿verdad? Para subir las defensas. Bien, tercero, reconocimiento de investigación. Esta técnica, ¿verdad? Aquí investigamos la organización para hallar las vulnerabilidades de su infraestructura. Entonces hacemos una investigación, digamos, técnica, ¿verdad? Incluso podemos hacer una investigación física. Eh, Dicen, por ejemplo, que cuando nos robaron, a ver, yo me confundo con las historias, pero voy a hablar de una que dicen que ocurrió me parece que fue en Chile. ¿Sí? En Chile robaron un banco, robaron información de tarjetas de crédito de un banco. ¿Cómo lo lograron? Digamos que en el banco, cuando usted entra al banco, pues el banco tiene mesitas, tiene tomas corrientes y todo eso. Entonces fue un hacker, pues, y se metió al banco y en el banco encontró un punto de red. Él conectó su portable al punto de red y automáticamente estuvo ya dentro del dominio de la empresa. Entonces allí, pues con un programa denominado Sniffer, pues él se puso a averiguar cuáles son las máquinas, a coger todo el tráfico, a coger las claves. Es una red interna, seguramente en esa época no utilizaban la encriptación. Entonces, a partir de ahí pudo robar información, pudo hacer transacciones porque ya estaba dentro. ¿Sí? ¿Cómo estaba dentro? Porque por infraestructura habían puesto un punto de red, porque de repente los asesores comerciales utilizan ese punto de red para conectarse al sistema, entonces son puntos móviles, entonces esta persona se conectó allí, ¿verdad? Se fue directo a la boca del tiburón y se conectó allí y sacó toda la información que más pudo, ¿verdad? Dentro de la institución. Entonces, eso tiene que ver con infraestructura física, ¿no? Entonces, cuando yo pongo mis puntos físicos, yo también tengo que ver las restricciones, ¿verdad? O tal vez cómo protejo esos enlaces físicos de algún tipo de ataque. Bien, los hackers de sombrero blanco, pues lo que hacen es que recaban información, pero esa información es simplemente para poder medir el nivel de debilidad que hay en la empresa, ¿no? Y para luego poder implementar mecanismos de control y de seguridad. Entonces estos hackers de cuello de sombrero blanco no se aprovechan de la situación y simplemente lo hacen como para probar a ver qué tan bien está la seguridad. Programación. Los hackers pueden diseñar sistemas señuelos, ¿verdad? Esto se denomina los honeypots, para estudiar los ciberdelincuentes o distraerlos de otro objetivo. Es decir, un hacker de sombrero blanco pone un equipo vulnerable ahí en la red, ¿verdad? O pone un sistema vulnerable con claves falsas, con usuarios falsos y todo. ¿Por qué lo pone allí? Porque es un señuelo. Cuando un hacker de sombrero negro está ingresando a un sistema, busca las debilidades. Entonces, si un hacker de sombrero negro encuentra una máquina con debilidad, dice, por aquí puede entrar. No, como el hacker de sombrero blanco puso ese señuelo, si el hacker se da cuenta que ese equipo de seguridad baja está atacado, entonces dice, tenemos un hacker, ¿verdad? Y de esta manera podemos darnos cuenta si estamos siendo atacados. Por otro lado, si pongo un equipo que le hace creer al ciberdelincuente que está logrando ingresar a un sistema, entonces el hacker está ocupado atacando ese equipo y no sabrá que de por allí escondido están los verdaderos servidores haciendo su trabajo. Entonces, son dos puntos o dos estrategias para confundir a los ciberdelincuentes. Tercero, quinto, herramientas físicas y digitales. Cuando se realizan las pruebas de penetración, algunas veces se pueden utilizar equipos o dispositivos que permiten instalar bots, ¿no? Entonces, o aplicaciones maliciosas dentro de la red o de los servidores a los cuales se pretenden acceder, ¿no? Estos vendrían a servirnos como los caballos de Troya que nos van a permitir el ingreso. Algunos hackers de sombrero blanco, ¿verdad? Y como yo les mencionaba, toman esto de aquí como un juego, como un reto. Entonces, a ellos no les interesa la información, lo que les interesa es ser capaces de lograr romper las seguridades de determinada organización. Y esa es su recompensa, su propio ego. Sin embargo, dentro de la red, pues para incentivar a que hackers nos ayuden con los temas de seguridad, se suelen hacer concursos, ¿verdad? O suelen darse premios a los hackers que han logrado encontrar y reportar vulnerabilidades. Por ejemplo, yo digo, ¿saben qué? En el nuevo Office resulta que cuando ustedes ponen una macro y lo activan con un bug, pueden hacer que la macro se active y es un potencial problema de seguridad. Entonces, si es algo nuevo, la gente lo va a reconocer y se va a ganar su renombre.
Bien, ahora hablemos de los hackers de sombrero gris. Estos hackers son una especie de, son como indecisos, ¿no? Como que no quieren ser malos malos, pero tampoco quieren ser buenos buenos, ¿no? Entonces ellos están en la mitad del camino. Pueden comportarse como ambos bandos, es decir, a veces pueden estar hackeando, otras veces pueden estar ayudando. Generalmente buscan vulnerabilidades, pero su manera de buscar vulnerabilidades es sin autorización del propietario, es decir, que yo digo, bueno, voy a revisar hoy día la empresa Coca-Cola y me meto ahí a Coca-Cola y estoy revisando todo y entonces veo si puedo ingresar o no. ¿Sí? No es mi plan extorsionarlos, pero tampoco es mi plan que me paguen por hacer eso allí. Entonces yo estoy allí como para ver a qué manera. Cuando encuentran un problema, pues hacen saber al responsable del sistema, es decir, yo le llamo del sistema de Coca-Cola y le digo, hola, sistema de Coca-Cola, sí, ¿sabes qué? Tu sistema es vulnerable. Y entonces yo les digo, mira, te pueden robar la información, pero si tú me pagas mis servicios, ¿verdad? Yo te puedo corregir ese problema, ¿no? Entonces es como que encontrar el daño para ofrecer la solución, ¿no? Un negocio redondo. Sin embargo, pues para los hackers de sombrero gris, piensan que entrar sin permiso a una red, pues es algo bueno, o sea, es algo que es correcto. O sea, es como que ellos dicen, si yo tengo el conocimiento para entrar a una red y la red no está asegurada, entonces yo, ¿por qué tengo que sentirme mal por eso? Si es culpa de los otros que no aseguraron su red. Y entonces la relación con las compañías, ¿verdad? Que dicen, oye, alguien se metió a nuestra red y nos dijo que nuestra red no es segura. Entonces, cuando usted no le gustaría que alguien se meta a su casa y cuando usted regrese a la calle se le encuentra en la sala de su casa y le dice, oye, la puerta de tu casa no es segura, ¿no? O sea, usted apreciaría que alguien desde afuera le diga, oye, me parece que tu puerta no es segura, ¿quieres que te la revise? Pero no es la misma situación que cuando usted regresa de la calle y en la sala de su casa está el hacker y le dice, oye, la parte de tu casa no es segura. Por lo tanto, pues este tipo de actividades de los hackers de sombrero gris no es muy bien recibida por las organizaciones, ¿no? Entonces, no lo ven como algo que deba aplaudir. Bien, y generalmente las empresas denuncian pues que alguien se ha metido a su red a pesar de que no sufrieron daño. Bien, como les decía, lo más probable es que las empresas no acepten los servicios de hacker porque no les gusta el método de este hacker. Bien, si comparamos los hackers de sombrero negro con los hackers de sombrero blanco, ambos tienen casi el mismo nivel de conocimiento, pero los hackers de sombreros negros están motivados porque ingresan con fines dañinos de manera ilegal, ¿verdad? O porque quieren hacer dinero. Mientras que los sombreros negros ayudan a las empresas a detectar falencias, ¿verdad? Pero obviamente también quieren que les reconozcan algo, o sea, dinero, ¿no? Entonces ambos, bueno, tal vez se parecen un poco más de lo que yo estoy diciendo. Pero los unos van acorde a la ley y los otros van por debajo de la ley. La idea es que los hackers de sombrero blanco ayuden a las empresas a tener sistemas seguros que no puedan ingresar los hackers de sombrero negro. Como ya ustedes saben, pues eso ocurre, pero no se puede garantizar al 100% porque uno no sabe qué día encuentran alguna debilidad que puede ser explotada por los hackers. Si comparamos los hackers de sombrero gris versus los hackers de sombrero blanco, ¿verdad? Tenemos que los de hackers de sombrero gris, si encuentran una debilidad en una empresa, estos podrían intentar ignorarlo, ¿verdad? Porque como no tienen ninguna responsabilidad para con la empresa, pues podrían avisarle a la empresa o podrían no avisarle a la empresa, ¿no? O podrían incluso aprovecharse de esa habilidad. Entonces, eso no haría un hacker de sombrero blanco. Un hacker de sombrero, sí, una vez encontrada la debilidad, tiene varias opciones, es comportarse como un hacker de sombrero negro o simplemente no reportarlo o incluso no atacarlo directamente, pero comunicar esa información a hackers de sombrero negro que se están dispuestos a atacar. Cuando un hacker de sombrero blanco, por el contrario, encuentra una vulnerabilidad, aprovecha esta vulnerabilidad únicamente si tiene un permiso previo para hacerlo. Ese permiso previo lo da la propia organización porque ha
preparado un plan de unas pruebas para ver si su empresa realmente está comprometida o no está comprometida con los temas de seguridad, ¿no? Entonces, el hacker de sombrero blanco simplemente lo que hace es una prueba para ver hasta qué nivel puede llegar, ¿no? Y si es que lo encuentra, pues ayuda a que sea resuelto el problema. Un hacker de sombrero negro, en cambio, lo que inmediatamente haría al encontrar una vulnerabilidad es tratar de aprovecharse, ¿verdad?, de manera ilegal. También podría explicar a otros hackers cómo aprovechar esa vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces, un hacker pues trataría de aprovecharse, tanto él como sus compinches, de aprovecharse de dicha vulnerabilidad, ¿no? Bien, ¿cómo debemos de protegernos de los hackers? Pues para esto tenemos que utilizar contraseñas complejas y no repetidas, es decir, ya saben, mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, números, contraseña yo recomendaría de 12 dígitos, ¿verdad? Y no repetirlas y no usar las mismas para los mismos sitios. Si son muchas contraseñas las que manejan, pueden utilizar un administrador de contraseñas para que no se pierdan. Punto número 2, nunca hacer clic en vínculos de un correo no solicitado, ¿verdad? Donde les dicen, oh, haz clic allí, mira, te llegó una nueva infracción de tránsito y ustedes ni siquiera tienen carro. Entonces esos son trucos de phishing para que ustedes caigan en esas teclas, ¿verdad? Utilizar sitios web seguros cuando ustedes navegan, pues tienen que buscar que el protocolo sea HTTPS, que es de seguro, porque si ustedes navegan en HTTP o ven el icono del candadito abierto, ese es un sitio no seguro. Un sitio no seguro quiere decir que puede tener trampas que han sido puestas por ahí por los hackers. Cuarto, habilidad de autentificación de dos factores. Creo que yo les comenté que ahora tuve que autentificar mi WhatsApp porque recibí un intento de hackeo de WhatsApp, ¿no? Entonces puse la seguridad en dos factores. Entonces de esta manera, si en algún momento me llegan a robar el WhatsApp, tendrían que también robarme el teléfono para poder apoderarse totalmente de mi WhatsApp. Tener cuidado de las redes de Wi-Fi pública. En las redes Wi-Fi pública, ustedes se conectan y todo eso, lo que ustedes comenten allí, fotos, conversaciones, claves, todo es robado por los hackers, ¿verdad? Los hackers se van a estos sitios públicos. Nada raro que haya un montón de hackers ahí en el mall, ¿verdad? O donde hay en estos Wi-Fi que se conectan y están allí viendo qué información se pueden robar. Así que si utilizan red pública, tienen que implementar una red privada virtual. Y si van a utilizar red pública, pues traten de hacerlo en sesiones anónimas, donde no den información, no pongan claves. Peor aún, alguna información de bancaria, como tarjetas de crédito o cuentas, ¿verdad? Nada de eso allí. Sexto, deshabilitar la función de autorrellenar. En los exploradores la función de autorrellenar se guarda a veces en unas cookies. Entonces un hacker cuando entra a su equipo lo primero que hace es atacar al explorador para llevarse toda la información sensible y a partir de aquí podría encontrar algunas claves que ustedes utilizan. ¿Sí? Entonces no es recomendable. Ahora que estamos con el tema de los celulares y todos son APEs, ¿verdad? Aplicaciones, cuando ustedes descarguen sus aplicaciones, descargan siempre de lugares seguros y aún así hay riesgos. Y si ustedes dicen, ah, no, ¿sabes qué? Anda a mi página que yo tengo su programa más bacán, que está craqueado para que tengas todas las funciones, pero también tienen virus o troyanos. Entonces, no bajen aplicaciones que no estén validadas, porque lo más probable es que tengan virus o troyanos. Ya, aquí dice hallar o borrar. No me acuerdo muy bien el contexto de esto de aquí. Déjenme ver si me acuerdo. Hallar o borrar. Ya lo voy a revisar para ver si me acuerdo el contexto, pero podría orientarse a cuando ustedes borran sus archivos, ¿verdad? Hacer un borrado correcto, porque cuando ustedes borran los archivos borrados son recuperables. Usted borra un pendrive, es recuperable. Usted borra sus fotos de WhatsApp, es recuperable. Todo es recuperable. Entonces, hay manera de hacer un borrado efectivo para que esa información no no se borre. Ya, eliminar o restringir los permisos aplicados por las APs de terceros. A veces hay APs que, por ejemplo, dice, te pongo un emoticón en la pantalla y dice, pero dame tu permiso a tu cámara, a tu micrófono, a tus sitios, a tu GPS, ¿verdad?
a tus cuentas de internet. Entonces piden permiso para todo. Eso es una P sospechosa porque a no ser que realmente requiera permisos, no debería pedir permiso. Entonces, algunas de estas AP que piden permisos, probablemente quieran esos permisos para robar información. Instalar una solución de seguridad confiable en todos los dispositivos. Entonces ustedes deben instalar un buen antivirus, ¿verdad? Un buen anti-malware, ¿verdad? Un examinador también del tráfico de la red para que ustedes se consideren protegidos. Entonces estas son recomendaciones que deben de seguir para que se encuentren protegidos, ¿no? Bueno, siguiendo avanzando pues con el ethical hacking, ¿verdad? Para poder realizar estas actividades que generalmente la realizan los hackers de sombrero blanco, estos hackers generalmente utilizan herramientas que están disponibles de manera gratuita en Internet. Son herramientas desarrolladas por terceros, ¿verdad? O pueden ser también, si el hacker es muy habilidoso, herramientas desarrolladas por ellos mismos, ¿no? La idea de estos programas es que van a servir para descartar fallos de seguridad y manipulación de códigos de los programas utilizados. El ethical hacking suele dar código malicioso concreto, o sea, se utilizan secuencias de comandos individuales de programas de tamaño reducido que se denominan exploit. Entonces, estos exploits son programas que permiten aprovechar errores o debilidades que se encuentran dentro de los diferentes sistemas que están siendo analizados. Aquí lo que nosotros buscamos es un cierto comportamiento y entonces el software y el hardware y los dispositivos electrónicos van a analizar dichos comportamientos como para ver si existe allí algún tipo de vulnerabilidad. Ya, cuando ustedes son contratados como hackers de sombrero blanco, pues una de las cosas que la empresa va a pedirles es garantizar la máxima transparencia e integridad, ¿no? Entonces, va a ser difícil que usted le diga, ¿sabe qué? Yo antes era un hacker de sombrero negro, estafaba a todo el mundo, les robaba la información, pero ya me comporté, hoy soy hacker de sombrero blanco. Entonces, esto no va a dar mucha buena fe de ustedes, ¿no? Por lo tanto, ustedes tienen que tener una reputación, ¿verdad? Para que ustedes sean reconocidos, ¿no? Esta reputación generalmente se obtiene cuando ustedes ya han dado servicios a otras empresas y estas empresas pues dan buenas referencias de ustedes, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener un alto sentido ético y moral para poder dedicarse a esto de aquí porque la empresa va a confiar en ustedes sus secretos, ¿verdad? Sus datos y sus clientes y por lo tanto esta información es delicada. Yo siempre les he dicho que ustedes no les pagan por lo que hacen, sino para cuidar la información. Entonces, toda esta información está posiblemente obtenida por el hacker ético, ¿verdad? Y obviamente, pues eso pone a la empresa en una situación de desventaja porque el hacker podría utilizar esa información para su propio aprovechamiento, ¿no? Entonces, los datos deben estar protegidos, a pesar que el hacker logre el acceso, tiene que estar comprometido a no revelar estas informaciones encontradas. Para esto hay que ser muy transparente y para ser transparente, pues, una manera de garantizar o de dar un acto de fe a la empresa es documentar, ¿verdad? En forma detallada y en forma completa todo lo que se va haciendo, todo lo que se ha conseguido, para que de esta manera la empresa tenga un resultado, una información relevante de todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. Y esto de alguna manera, pues, inspira un poco de confianza, ¿no? Estos informes, generalmente, una vez que ya están listos, pues, contienen recomendaciones, ¿verdad? Recomendaciones que se hacen a estos sitios, ¿no? Ya, entonces, entre las recomendaciones, pues ahí pueden estar la eliminación del malware, si es que se ha encontrado un malware. Y por acá, déjenme ponerle esto para que sea más visible. Y de repente se ofrece una estrategia de un honeypot
para poner una trampa, ¿no? Los hackers éticos también deben de cuidar de no dejar puntos débiles en el sistema, es decir, que los ciberdelincuentes puedan aprovechar en otro momento. Entonces, un hacker ético podría ser considerado como, como ya ingresó, eso podría ser aprovechado para ser repetido, ¿verdad? Por algún tipo de hacker. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Que un ciberdelincuente se aproveche del trabajo hecho por el hacker y se aproveche de esas debilidades. Bien, las empresas cuando contratan al hacker ético, pues tienen o lo tienen que hacer, porque una empresa no deja nada al azar. Entonces una empresa tiene que protegerse legalmente. Entonces antes de que el hacker toque un dedo en la empresa, firman un contrato donde en el contrato se especifica, ¿verdad?, cuáles van a ser las pruebas de penetración que se van a realizar, cuál es el alcance de estas pruebas, qué requisitos legales y las expectativas que tienen las partes involucradas, para que de esta manera las cosas queden claras. El hacking ético, como es un tema un poco delicado, o sea, puede interpretarse mal, ¿verdad? De hecho, hoy en día ya los hackers ya no se meten en los sistemas porque en vez de ser bien recibidos, son mal recibidos, ¿no? Hubo un caso de un joven que trabajaba en una universidad y entonces este joven que está creo que en otro país, trabaja en una universidad y encontró un sistema vulnerable. Llamaron a la empresa y le dijeron que el sistema estaba vulnerable y la empresa demandó al joven, ¿verdad? Porque lo atacó de hacker porque se había metido al sistema. Después se logró comprobar que el joven realmente no tenía ninguna mala intención, ¿verdad? Y digamos que se retiraron los cargos, pero en un principio fue demandado, ¿no? Entonces, dedicarse al hacking ético puede ser tal vez algo un poco ingrato porque no todos van a entender cuáles son sus razones y está bien porque no los conocen, ¿no? Entonces el hacking ético ha tratado de lograr un marco legal, ¿verdad?, que les permita realizar sus actividades sin que estas actividades sean consideradas un delito. Por esta razón, dice que en las prácticas de auditoría de la seguridad se debe firmar un acuerdo, ¿verdad? Y en este acuerdo, pues, se establece un código de ética para poder realizar este tipo de actividades, ¿no? Entonces aquí tenemos el S-Concil, ¿verdad? Parece que es el nombre de un acuerdo que a nivel mundial se lo reconoce como un certificado de seguridad, ¿sí?, para poder realizar este tipo de trabajos. Bien, diferencias entre el hacker ético y el hacker malicioso, pues yo pienso que estaría en las condiciones, ¿verdad?, básicas y en las condiciones reales, generales del hacker mismo, ¿no? Entonces, todo es en función de qué se quiere lograr. El hacking ético pues tiene el objetivo de proteger las infraestructuras, ¿verdad?, de que los datos se mantengan confidenciales y que estén protegidos ante un ataque externo. Y va a construir, ¿verdad?, va a contribuir a mejorar toda la seguridad de la información. El hacking malicioso tiene como objetivos, son destructivos. Por ejemplo, tiene el objetivo de infiltrarse, ¿verdad?, de destruir los sistemas de seguridad, y a veces los hackers el hacking tiene otro tipo de propósito, eh, como por ejemplo el enriquecimiento personal, la adquisición de datos confidenciales para el espionaje, o situar un foco de atención en los piratas informáticos, ¿no? Centrar el foco de atención en los piratas informáticos es cuando sale, por ejemplo, Anonymous y dicen, hemos hackeado la página de Sony. Entonces la gente dice, ve lo que lograron. Entonces se ponen, ¿verdad?, allí en la visibilidad del mundo. Bien, la mayoría de los hackings maliciosos pues están, ¿verdad?, cometiendo acciones criminales como por ejemplo la extorsión, el espionaje industrial o la parálisis sistemática de la infraestructura del sistema, incluso a gran escala. Hoy en día los ataques destructivos son llevados cada vez más y más por organizaciones delictivas que operan a nivel mundial y que, por ejemplo, utilizan bots. O sea, ya ni siquiera necesitan un hacker, sino que el bot hace todo el trabajo, ¿verdad? Y entonces ellos
pueden generar ataques del tipo DOS, que son ataques de denegación de servicios. Y lo peor de todo esto es que a este tipo de hackers generalmente no se los encuentra, ¿no? Entonces es un poco difícil encontrar a este tipo de hackers. Bien, si hablamos de la técnica, diferenciar un hacker ético de un hacker malicioso, realmente no hay mucha diferencia porque ambos utilizan las mismas técnicas para encontrar los sistemas, ¿no? Ambos tienen los mismos conocimientos eh, y tienen las mismas capacidades. Entonces, ambos son capaces de detectar debilidades de hardware y software de una infraestructura informática. Entonces, técnicamente hablando, pues es difícil poder diferenciarlos. Por eso, pues, separarlos el uno del otro, pues a veces es una línea bastante borrosa y especialmente porque hay algunos que, que no se pasan. No sé si me explico. Hay algunos que se pasan de una línea a la otra, ¿no? Entonces, es difícil poder separarlos, ¿verdad? Eh, Generalmente, y lo que yo les estaba comentando, los que son cibercriminales en un inicio pueden después, con el pasar de los años, convertirse en consultores de seguridad que son bastante respetados, ¿no? Eh, Hay algunos críticos, ¿verdad?, que dicen que señalan las motivaciones éticas como un criterio de distinción y opinan que el hacking, independientemente de las razones por las que se cumple, se debe de condenar. O sea, hay críticos que dicen que el hacking, ¿verdad?, es crimen por cualquier lado que se lo vea. Eh, si viviéramos en un mundo ideal, yo estaría de acuerdo. O sea, si nadie se dedicara al hacking, entonces creo que estaría de acuerdo que eso se debe condenar. Pero como hay gente que se dedica al hacking, entonces crea la necesidad de otra gente que se dedique a solucionar dichos problemas. Bien, los certificados para el ethical hacking pueden ser una buena herramienta de adquisición para tener conocimiento sobre el hacking, ¿verdad? Pero, sin embargo, los hackers de sombrero blanco no son los que tienen más certificados, sino son personas que se han hecho eh, de conocimientos de diferentes áreas. Las áreas en las cuales tiene que tenerse conocimientos un hacker, ¿verdad?, son seguridad informática, redes, sistemas operativos, conocimientos de programación y hardware, fundamentos de tecnología digital, ¿no? Entonces son algunas de las áreas en las cuales un hacker tiene que tener conocimiento. Aparte de esto de aquí, pues debe tener conocimiento del mundo de los hackers. Y también tiene que saber cómo piensan los hackers, porque la manera como piensan los hackers les va a dar una ventaja. Dice que hay muchos hackers éticos que adquieren conocimientos por su cuenta, ¿verdad? Sin embargo, los profesionales de la tecnología de información que han adquirido conocimientos básicos con en su formación de ingenieros de electrónica, de sistemas informáticos o mediante un título de informática son los más adecuados para realizar este trabajo, ¿no? Entonces, lo que yo les decía es que las empresas van a preferir confiar pues, en alguien que tenga un título
¿verdad? De hacker y no en alguien que tenga la experiencia. O sea, yo me presento y digo, oiga, contráteme a mí porque yo ya he hackeado muchas empresas. Entonces, como que eso no me puede dar tanta confianza. Pero si es alguien que se ha ganado su título, entonces, por supuesto, pues que ahí sí gano yo en confianza. Las fases del hacking ético se puede dividir en 5 fases distintas. Entonces, un hacker pues, ético va a seguir un procedimiento para verificar si un sistema está vulnerable o no. Estos procedimientos son similares a lo que haría un hacker malicioso. Eh, Lo que van a hacer estos procesos es verificar la integridad, ¿verdad?, de un sistema, la integridad gubernamental, privada, para detectar vulnerabilidades y también para potencialmente detectar si un ciberatacante puede emplear estos métodos para alterar el funcionamiento de un servidor, ¿no? Entonces, todo eso tiene que revisar un hacking ético. Los servicios de hacking ético no siempre son bien solicitados porque algunas personas acceden al hacker ético, ¿verdad? Con la finalidad, pues, de transferir documentos de empleados externos, hacer espionaje industrial, accesos remotos no autorizados, sabotajes, archivos ocultos, ¿verdad? O porque la entidad ha sufrido un ataque de ransomware, o sea, cuando ya la información ha sido raptada. Pero estos motivos no corresponden a lo que hace un ethical hacking, sino que corresponden más bien a lo que haría un especialista de análisis forense, ya que el hacking ético es una forma preventiva y no es una forma reactiva, como lo sugieren estas condiciones. Bien, las empresas pequeñas y medianas pueden tener acceso a conocimientos de la tecnología de información que de otra manera no estarían a su disposición. Sin embargo, ¿verdad?, los clientes siempre tienen que tener conciencia que el hacking ético conlleva ciertos riesgos que incluso si se cumplen con todos los requisitos para hacer una piratería limpia, ¿verdad?, no siempre se pueden excluir los efectos negativos. Por ejemplo, que los sistemas podrían verse afectados involuntariamente o incluso colapsar, ¿no? Entonces, el hacking ético igual puede provocar algún tipo de síntomas, ¿verdad?, que pueden de alguna manera causar problemas. Los hackers generalmente pueden acceder a datos confidenciales privados de terceros y este riesgo puede aumentar si no se definen cuáles son las condiciones básicas o generales, o sea, esto tiene que estar en un contrato previo, ¿verdad? O si los hackeos no se llevan a cabo de forma completamente cuidadosa. Podría ser que este hacker blanco sea un poco descuidado. Por lo tanto, antes de contratar los servicios de un hacker, se tiene que examinar a fondo cuáles son los candidatos y ser seleccionados cuidadosamente. Como les decía, no van a contratar a cualquier persona, seguramente van a contratar a una persona que tenga una trayectoria y que tenga buena recomendación de empresas que ya tengan algún renombre, ¿no? Parte de reconocer este hacking, pues también si tiene un certificado de hacking ético, esto también va a ayudar a la confianza con respecto a este hacking. Los hackers éticos son expertos en seguridad de información, ¿verdad? El hacking va a tratar de descubrir la deficiencia de los sistemas y las infraestructuras digitales, por lo cual va a tener que hacer un ataque, pero este ataque va a estar en consentimiento del contratante, o sea, del empresario, ¿verdad? Porque lo que se quiere es probar sus sistemas. Y descubrir, pues, si es que hay alguna falla de seguridad que se pueda descubrir. Ya, aquí se puede hacer también una prueba de estrés de seguridad para probar si después de un hackeo ilegal, ¿verdad?, el sistema puede resistir. Los hackers éticos generalmente su trabajo consiste en anticiparse a los ciberdelincuentes y de esta manera pues cerrar todos los huecos de seguridad que podrían encontrar un ciberdelincuente si se dedica a entrar a la empresa. El hacking ético también se concentra en las debilidades de programación y del diseño conceptual del software que tiene. Los softwares generalmente tienen bugs, ¿verdad? Los bugs son gusanos o son errores que se pueden aprovechar los ciberdelincuentes para ingresar allí.
En las pruebas de seguridad generalmente el foco está puesto en las aplicaciones web, en la seguridad web y también en el software de los procesos de pruebas de seguridad que pueden integrarse con cualquier hardware que se esté utilizando. Bien, ¿cuáles son las fases del hacking ético? Las fases del hacking ético primero son reconocimiento. El reconocimiento se refiere a una fase preparatoria donde el hacker va a utilizar varias técnicas para investigar y recolectar toda la información necesaria con el objetivo de lanzar después un ataque. Entonces, primero, ¿verdad? Veo cuál es el terreno, o sea, trato de obtener información. Segundo, fase 2, escaneo. Escaneo, el hacker utiliza toda la información que se recolectó en la fase de reconocimiento para identificar vulnerabilidades específicas. Entonces, el escaneo es para ver si de lo que yo encontré encuentro vulnerabilidades. Fase 3, obtener el acceso. En esta fase es una fase ya de penetración, de encontrarle una vulnerabilidad al sistema. Entonces aquí el hacker va a explotar las vulnerabilidades que se encontró en la fase de escaneo, ¿no? Entonces aquí yo ya entro en acción y ya veo si puedo ingresar al sistema. Mantener el acceso, fase 4. En esta fase, ¿verdad? La prioridad del hacker es mantener el acceso al sistema vulnerable, es decir, que yo pueda volver a ingresar a este sistema. Fase 5, limpiador de huellas. El hacker trata de descubrir y destruir toda la evidencia de su presencia y de sus actividades ilícitas y se lo hace porque requiere seguir teniendo el acceso, entonces no dejo huella para que nadie sepa que yo ingresé, ¿verdad? Y si el sistema está comprometido, se borran las huellas para que los administradores no tengan evidencias ni pistas de que hubo una intrusión. Entonces, de esta manera se evita ser detectado. Imagínense ustedes que alguien ingresa a sus casas y prueba unas llaves y de repente dice, esta llave me abrió la puerta y entró a sus casas. No, la persona que entra a su casa y de repente en ese momento no sabe qué hacer, la persona se va, pero no le va a dejar desordenar la mesa o le va a dejar las huellas en el piso para que usted cuando llegue diga, alguien se metió a mi casa, tengo que poner seguridad. No, el hacker va a tratar que usted tenga confianza, que usted no se entere de su presencia para él volver a ingresar y hacer actos de hackeo, ¿no? Entonces se borran las huellas para no ser detectadas. Bien, veamos un poco las fases ya un poco más desarrolladas. Entonces, en la fase de reconocimiento, pues tenemos que recolectar información sobre algún objetivo, por ejemplo, el conocimiento de la compañía o de algún individuo. Obtenemos información para ver si esta información nos permite más adelante ingresar al sistema. Generalmente, las búsquedas se realizan sobre el Internet. Puedo yo buscar una persona o una empresa para obtener dicha información. Esta información se conoce como gathering information, ¿verdad? O recopilación de información. Bien, otra manera de obtener información es mediante un sniffing, ¿verdad? Un sniffing es un reconocimiento pasivo y puede ofrecer información como rangos de direcciones IP, convención de nombres, servidores, redes ocultas u otros servicios que pueden estar disponibles en este sistema, ¿verdad? Cuando yo utilizo un sniffer, pues es como estar monitoreando un edificio y ver todo lo que pasa allí. Las herramientas de sniffer son fáciles de utilizar y generan una cantidad de información muy valiosa. Bien, el reconocimiento activo va a implicar sondear la red para descubrir los FOX individuales y las direcciones IP y los servicios de red. Este proceso tiene un riesgo, ¿verdad? Que podremos ser reconocidos, ¿verdad? A diferencia del reconocimiento pasivo. Entonces, algunas veces esto de aquí es llamado el writing de doors knob, ¿no? Entonces, es un reconocimiento activo, las alertas sobre nosotros se pueden disparar. El reconocimiento activo y pasivo va a conducir al descubrimiento de información útil que puede servir para el ataque. Esta información se puede permitir a un hacker para poder encontrar una vulnerabilidad dependiendo de la versión del sistema operativo y aprovechar dicha vulnerabilidad para obtener el acceso. Entonces, ya vimos el reconocimiento pasivo y el conocimiento activo. El conocimiento activo es un poco más agresivo.
Fase número 2, el escaneo. Aquí nosotros, utilizando la información que descubrimos anteriormente, ¿verdad? Lo utilizamos para examinar la red y para esto podemos utilizar herramientas que incluso se incluyen en esta fase de exploración. Dentro de las herramientas podemos utilizar dialers, escáneres de puertos, escáneres ICMP, ¿verdad? Barrido de PIN, mapeadores de red, barrido SNMP, escáneres de vulnerabilidades. Entonces son tipos de herramientas que se pueden utilizar para tratar de acceder a la red. Los hackers van a buscar cualquier información que permita perpetrar un ataque contra el objetivo, como son los siguientes, ¿no? Entonces, entre las cosas que van a servir para dicho ataque, van a ser el nombre de la computadora, el sistema operativo o la versión del sistema operativo, software instalado, direcciones IP y cuentas de usuario. Es información que se va a utilizar para preparar ataques. En esta fase de escaneo se tienen herramientas automatizadas, ¿verdad? Que permiten, que tienen registrados, son listados de incidentes previos, y que mediante un lenguaje de programación, ¿verdad? Se tiene documentado en una base de datos y de esta base de datos nosotros podemos conseguir información, ¿verdad? Con respecto a lo que estamos buscando. Por ejemplo, aquí dice que si utilizamos las palabras index, os y ponemos los puntos de los dominios en un browser, podemos conocer la arquitectura y los problemas de configuración de la información pública, la verificación de errores de código W3C y otros servicios que permiten mejorar la seguridad de las entidades, ¿no? Entonces, escanear, pues ya ver cómo aprovecho la información que obtuve anteriormente. Bien, fase 3, obtener el acceso. Aquí es cuando ya se ponen las manos a las obras y ya se han encontrado alguna vulnerabilidad en la fase de reconocimiento y en la fase de exploración. Entonces ahora necesita explotarse dicha vulnerabilidad para obtener el acceso al sistema. En este punto, el atacante trata de ingresar a la red del destino, ya sea por un cable inalámbrico o por un acceso local, o por una PC o por un internet. O sea, de alguna manera yo trato de ingresar a la red. El proceso de obtener el acceso de un hacker se conoce como owning, ¿verdad? De system o simplemente owning, o lo que se traduce como apropiarse del sistema. Entonces el hacker lo que busca es apropiarse del sistema. Una vez que se ha testeado en forma manual o automática, que para poder acceder al sistema, se puede comprobar las vulnerabilidades que podrían suscitarse a través de sus servidores, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el acceso al sistema, tenemos que seguir comprobando si dentro del sistema, cómo podemos hacer para explotar más vulnerabilidades. Fase número 4, mantener el acceso. Ya que hemos logrado estar dentro del sistema, entonces lo que nos conviene es mantener el acceso para seguir explotando el sistema, ¿no? Esto es como la gallina de los huevos de oro. Yo no quiero que me descubran ahorita y que me corten todos los accesos, sino que quiero quedarme todo el mayor tiempo posible sin ser descubierto. Para esto se utiliza una cosa que se llama el hardening, ¿verdad? Que es el refuerzo del hackeo. Entonces, el hacker u otro hacker o el personal de seguridad asegura su acceso exclusivo por medio de puertas traseras. Para esto pueden instalar rookies o troyanos. Como ya se tiene el acceso, pues ya se puede instalar este tipo de programa. También, una vez que uno tiene el acceso, pues uno trata de obtener la elevación de privilegios, es decir, convertirse en el administrador o el root. Y con este usuario, pues nosotros sabemos que podemos controlar todo lo que ocurre dentro de un servidor. Ya una vez que se ha efectuado un defacing en el servidor principal, los atacantes desean el reconocimiento y suelen dejar firmas con sus nicknames. O sea, esto es cuando ya se ha logrado el acceso y ya se ha realizado el ataque. A veces se deja como pistas, ¿verdad? Porque obviamente el gusto de realizar un ataque no tiene gusto si no, si nadie lo sabe. Entonces se suelen dejar firmas donde
allí es que la mayoría de las empresas recién se dan cuenta que han sufrido un ataque. Fase 5, cubrir los pasos. Una vez que los hackers pues, han mantenido el acceso, pues tienen que hacer una fase más, que es la de cubrir los rastros para evitar la detección del personal de seguridad y para seguir oneado, o sea, para seguir dueño del sistema. Para esto, pues se elimina la evidencia del hackeo para evitar también acciones legales. Los hackers tratan de eliminar todos los rastros de ataque, así como los archivos log y las alertas del sistema de detección de intrusos, los IDS. ¿Esto por qué se hace? Porque si no hay evidencia, pues entonces, ¿cómo pueden probar que yo estuve ahí dentro? Bien, podría ubicarse mensajes de servir intrusos colocados en servidores, pero quien deja un mensaje no es quien dejó abierto el acceso. O sea, el hacker puede dejar abierto el acceso para otro hacker y otro hacker podría de repente llenarse de ego y dejar un mensajito de que el servidor ha sido hackeado. Los intrusos generalmente utilizan una VPN y otros medios necesarios para que no sean descubiertos sus accesos. Los administradores, pues, con el tiempo tratan de reparar los fallos, pero si no conocen qué seguridades fueron vulneradas, podrían pasar meses antes de descubrir cuál fue la vulnerabilidad que fue aprovechada. Bien, dice, en este punto tenemos que separar lo que es el hacktivismo, ¿verdad? Como medio de protesta social, con la denegación de servicios o payloads con mensajes de protesta. Eh, por ejemplo, cuando por ejemplo Anonymous hace esos hackeos en protesta, Anonymous deja una página donde aparece su logo. Entonces, ellos no están queriendo apoderarse de la información, sino que hackearon en cuestión de protesta. Entonces, no, su objetivo no era atacar, o bueno, su objetivo es demostrar su conocimiento, pero no es atacar, sino simplemente protestar. Ya, listo, entonces con eso acabamos las 5 etapas, ¿verdad? Del ethical hacking. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud. Ya, si no hay inquietudes, entonces vamos a cerrar esto aquí. Pasamos a otro tema. Vamos aprovechando estos temas. Ya, aquí nos toca ahora hablar del Open Source Security, ¿verdad? El Open Source Security, ¿verdad? Es una fundación, ¿verdad? La OpenSSF. Entonces, esta fundación es un foro internacional que hace un esfuerzo colaborativo para mejorar la seguridad en el software del código abierto. Entonces, esto aquí se utiliza para el código abierto. Entre los miembros fundadores de esta administración se incluye a GitHub, a Google, a IBM, a JP Morgan, a Chase, a Microsoft, a NSC, a OWASP, a la Fundación de Sombrero Rojo y a otros miembros fundadores de GitLab. Bueno, y algunos más que están aquí. La seguridad del software de código abierto es la medida de seguridad o garantía de la ausencia de peligro y riesgos inherentes a un sistema de software de código abierto, ¿no? Entonces, como el código es abierto, pues todos pueden ver cómo se ejecuta. Esto es malo porque todos pueden ver debilidades en el código de software abierto, pero al mismo tiempo, como todos pueden ver, todos pueden ayudar a corregirlo, ¿no? Por otro lado, si yo estoy viendo cómo funciona el código, entonces, si alguien mete un código malicioso, también automáticamente es detectado. Esto hace un poco seguro este tipo de código. Bien, ¿cuáles son los beneficios de la seguridad del código abierto? Es que, como ya les mencioné, pues más personas pueden revisar el código abierto y encontrar soluciones posibles a alguna vulnerabilidad.
Esto obviamente permite el descubrimiento de una vulnerabilidad, ¿verdad?, de seguridad intencional. O sea, si alguien pone un código con una intención de que ese código quede allí, pues otras personas podrían ver ese código, podrían advertir de que ese código tiene algún código con malas intenciones. Esto permite la prevención de la vulnerabilidad, ¿verdad? Y la detección de posibles puertas traseras que se suelen poner en el código para beneficio de otros, ¿no? Generalmente los ponen los propios desarrolladores, esto de aquí. Bien, el software propietario va a obligar al usuario a aceptar el nivel de seguridad del proveedor del software que está dispuesto a ofrecer. Es decir, que cuando yo compro un software cerrado, pues entonces yo acepto, ¿verdad?, cómo esté ese software. Y obviamente acepto la cantidad de parches y actualizaciones disponibles. Y no sé si les ha pasado que muchas veces la máquina está bien, se le pone un parche, una actualización y la máquina queda mal, ¿no? Entonces eso es algo que ustedes no pueden opinar, sino que ya les toca aceptar. Bien, el usuario final del código abierto tiene la capacidad de cambiar y modificar la fuente para implementar cualquier característica extra de seguridad que quiera para un uso específico que pueda extenderse hasta un nivel de kernel si así lo desea. Es decir, yo como usuario puedo modificar la seguridad al nivel que yo crea conveniente. Dice, se asume que cualquier compilador que es utilizado crea código confiable, pero se ha demostrado que un compilador puede ser un subvertido utilizando Thompson Hack para crear ejecutables defectuosos que se producen involuntariamente por un desarrollo sin malas intenciones, ¿no? Entonces, eh, aquí advierten que un compilador podría generar código malicioso. Con el acceso al código fuente para el compilador, el desarrollador tiene por lo menos la capacidad de descubrir si hay alguna mala intención. Obviamente, como uno tiene acceso al código fuente, en el código fuente se puede ver cuáles son las operaciones que pretende hacer el compilador. Y aquí habla de la existencia de dos compiladores de autocompilación de código abierto, ¿verdad?, que se pueden utilizar para establecer un binario para uno de ellos. Y que esto se conoce por no ser subvertido por el Thompson Hack. Eh, Ya, el principio dice de Kernel se basa en la idea de que el enemigo puede robar un sistema militar seguro, pero no es capaz de poner en peligro la información. Eh, las ideas de Kernel fueron la base para muchas prácticas modernas de seguridad y dice que la seguridad por oscuridad son malas prácticas, ¿no? Entonces, estamos viendo algunos de los beneficios. Ya, los atacantes van a poder encontrar vulnerabilidades más fáciles en el código fuente. Simplemente al crear un código fuente no se garantiza que no exista una revisión. Un buen ejemplo, y esto ocurre en el mundo real, cuando un experto dice en el diseño de sistemas de seguridad y aplicaciones, lanzó su primer kit de herramientas firewall públicas, ¿no? Hubo una época, dice, que había más de 2000 sitios que usaban este kit de herramientas, pero solo 10 personas dieron algún comentario de retroalimentación o de algún par. Es decir, que se hizo una prueba donde se puso un código fuente en 2000 sitios que utilizaban unas herramientas para ver si la gente se preocupaba en la seguridad de estas herramientas, y de estos 2000 sitios solo 10 personas se manifestaron sobre esta herramienta. Entonces, esto nos da un poco a entender que poner un código fuente a la revisión de todo el mundo no garantiza de que alguien lo vaya a revisar. Una gran cantidad de ojos revisando un código puede hacer que un usuario tenga una falsa sensación de seguridad, y tener muchos usuarios mirando el código fuente no garantiza que los problemas de seguridad se vayan a encontrar y se vayan a arreglar, ¿no? Entonces, la premisa es que tal vez eso no sea lo suficiente. Métricas y modelos. Hay una gran variedad de modelos y métricas para poder medir la seguridad de un sistema. En algunos métodos pueden utilizarse para medir la seguridad de los sistemas de software. Por ejemplo, número de días entre vulnerabilidades,
un sistema es más vulnerable si que después de que se ha descubierto una vulnerabilidad potencial, ¿verdad? Antes de que se ponga su parche, ya se encuentra otra vulnerabilidad. Entonces, entre una vulnerabilidad y otra vulnerabilidad, se mire el número de días que pasa de una vulnerabilidad a otra. Cuando una vulnerabilidad es arreglada, se puede determinar en una base de seguridad del sistema y hay algunas advertencias sobre este tipo de enfoque. No toda vulnerabilidad es igual de mala, ¿verdad? Arreglar muchos errores rápidamente puede ser peor que buscar arreglar solamente unos pocos y que se tome un poco más de tiempo en cada uno de ellos. O sea, arreglar muchas seguridades no, tal vez no es lo mejor, sino que tal vez arreglar las que son más importantes es lo mejor. Ya, dice el proceso de Poisson. El proceso de Poisson se utiliza para medir la tasa de cambio con las diferentes personas que encuentran fallos de seguridad entre el software de código abierto y cerrado. El proceso puede ser dividido entre el número de voluntarios NB y revisores pegados NP. Las tasas de cambio con las que los voluntarios encuentran defectos se miden por, creo que este es, no me acuerdo cómo se llama este signo, pero bueno, sé que significa, creo que es incremento. Bueno, entonces tenemos este signo para medir, ¿verdad?, el número de personas que encuentran defectos y la tasa con que los revisores pagados se encuentran con defectos se miden por esta otra variable de aquí. El tiempo que se espera para que un grupo de voluntarios encuentre un error, ¿verdad?, va a ser de 1 sobre el un incremento por el otro incremento. Y el número que se espera que un grupo pagado encuentre un defecto es el mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, aquí realmente yo no sé interpretar los signos que están allí, entonces simplemente son fórmulas para calcular una tasa entre un incidente y otro incidente. Creo que ahí estamos sobre la hora, entonces hoy día hemos avanzado bastante. Entonces nos vamos a quedar hasta allí y seguimos avanzando el día lunes, me parece, ¿no? Entonces quedémonos hasta allí para que ustedes ya puedan descansar la mente y que tengan un buen fin de semana. Listo, jóvenes, yo ya copié su asistencia. Entonces, si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. De mi parte, muchas gracias y yo también procedo a desconectar. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, general. Buenas tardes.